Bien, y con un poquito de retraso estamos arrancando hoy con Continentes y Contenidos, una semana más en la cual vamos a estar recorriendo el planeta y pensando a través de lo que vayamos conociendo lo que está pasando en la Argentina, tratando de entender un poquito mejor lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la región y cómo está todo relacionado entre sí. Mi nombre es Mariano Quiroga, los voy a estar timoneando aquí esta nave que tiene en la cabina que se encarga de que todo funcione bien, a Maikis y a Edison Burbano, que no precisamente están pudiendo garantizar que todo funcione bien hoy, pero bueno, no está, ya los excede, no está en su mano, así que eso, nos intentaremos tranquilizar para empezar a ir entrando en el montón de cosas que pasaron esta semana y que merecen ser contadas, que merecen ser analizadas y que le prestemos la atención debida. Para arrancar fuerte y bien arriba, lo que les propongo es que miremos y escuchemos los créditos de nuestro programa, que duran apenas un minutito, y eso ya nos pone en la dinámica de recorrer el mundo. Bien, y aquí volvemos. Después de esos hermosos créditos que nos hizo la queridísima compañera Ana Lucía Amor de Chacomedia. Y nos estamos sumergiendo en las cosas que han pasado. Está por entrar el señor Martín Rubano con el mate, porque la verdad sin mate se hace muy difícil hacer Continentes y Contenidos. Un programa que requiere justamente de combustible verde, que no nos estamos refiriendo precisamente a dólares, sino al mate. Y entre las cosas que les queríamos contar, hay noticias positivas y noticias no tanto. Por ejemplo, una de ellas, que son de las que más nos inquietan a todos, tiene que ver con que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió este lunes de nuevo el consenso internacional al reconocer oficialmente la soberanía de Israel sobre los ocupados altos del Golán, un gesto que justificó por la agresión de Irán y que cobró un tono político dada la cercanía de las elecciones en Israel. Más de un año después de proclamar que considera Jerusalén la capital de este país, Trump sacudió otro pilar tradicional de la política estadounidense en Oriente Próximo al convertir a Estados Unidos en el primer país del mundo que reconoce la soberanía de Israel sobre los estratégicos altos del Golán, que están ocupados desde 1967. La ONU subrayó este mismo lunes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel justamente sobre este lugar no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona arrebatada a Siria. Para nosotros, el estatus del Golán ocupado está consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La postura no ha cambiado, dijo a los periodistas Stefan Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, Antonio Guterres. Así que la ONU advierte que no se puede reconocer, así como no se podía reconocer en su momento tampoco a Jerusalén como capital de Israel, tampoco se puede reconocer que los altos del Golán sirios pertenezcan a este país. Así que bueno, la tensión en Oriente Medio
se complica. Ya Honduras, a través de su presidente Juan Orlando Hernández, también en estos días indicó que la embajada de su país iba a ser trasladada a Jerusalén, lo cual vuelve a generar esta situación de tensión. En el fin de semana fueron asesinados 3 palestinos, un misil fue la justificación, un cohete que cayó en un domicilio en Israel. Esa fue la justificación que presentó el presidente, o el primer ministro, mejor dicho, Benjamin Netanyahu, para justificar el ataque. Uno de esos lugares donde nunca podemos dar muchas noticias positivas y donde tampoco parece fácil que se vaya resolviendo la situación, que la verdad lleva décadas, muchas décadas de idas y vueltas. El acercamiento a la paz que hubo en los años 90 voló por los aires con el asesinato de Isaac Rabin. Luego llegó la muerte de... ¡Ay! No me sale el nombre. Lo tengo ahí, hace tiempo que quiero decirlo y no me sale, pero en fin, el director, ¿no?, de la organización por la liberación de Palestina. Pero bueno, son esas cosas que ocurren y que no nos va a resultar tan fácil resolverla. Y otro de esos temas que llevan ahí anudados un largo tiempo y que no logran destrabarse tiene que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. Bueno, la Comisión Europea anunció en el día de ayer que ya tiene preparada la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo con el gobierno británico, porque ya saben que Theresa May no va a poder conformar, tener los votos, digamos, para un acuerdo y que sea aprobado por su gente, sus propios diputados. El 12 de abril es la fecha límite establecida a pedido de Gran Bretaña para intentar alcanzar un acuerdo que cuente con el aval del Parlamento, pero la movilización de este fin de semana de 1 millón de personas contrarias al Brexit auguran poco acuerdo. O sea, va a ser difícil que se pueda salir por las buenas de este entuerto, dado que es cada vez más probable que Reino Unido abandone la Unión Europea sin llegar a un acuerdo el 12 de abril. La Comisión Europea completó por ayer, sus preparativos para el Brexit sin acuerdo. Así lo dijo el Ejecutivo Comunitario en un comunicado. Desde la oposición contra la guerra de Irak en 2003, que no se veía una movilización tan grande en Londres, en este caso exigiendo que se vuelva a realizar un referéndum sobre la conveniencia o no de que el Reino Unido se retire de la Unión Europea. A su vez, los opositores al Brexit juntaron 4 millones de firmas para pedir que se frene este proceso, que hasta ahora todos los acuerdos que se habían llegado a realizar eran todos bastante negativos para los británicos. Por eso han dejado de ver con buenos ojos el hecho de salir de una Unión Europea que parecía que los encorsetaba. Pero también ahora se ve que hay una serie de beneficios que te permiten esa convivencia con la Unión Europea, ¿no? Y ahora empiezan a temer por su salud, por ejemplo, porque salir de la Unión Europea permitiría avanzar con los planes de privatización. Salir de la Unión Europea permitiría que se empiecen a importar alimentos que no respondan a los estándares europeos, con lo cual la salud de los británicos perdería su calidad. Así que bueno, son cosas que pasan, que a veces uno se queda en esa mirada macro. Bueno, la mirada macro incluye que después, cuando vas al supermercado, te encuentres con un montón de porquerías importadas de los Estados Unidos que te comen el hígado, que te hacen mal a la salud, y que bueno, que algún político fantoche permitió la entrada. Señor Martín Ruano, trajo el mate. Yo decía que no podíamos hacer el programa sin combustible verde. No, por supuesto. Lo mínimo. Lo mínimo. ¿Cómo dice que le va? Bien, acá estamos. ¿Sí? Bueno. En medio de esto. No va tan bien el resto del país, pero bueno, viste cómo son las situaciones particulares. Todo segundo. Disfrutemos de nuestra burbuja, ¿no? Uno tiene una burbujita por un rato. Está bien. De todas maneras, vos querías arrancar hablando de esta noticia del Prosur. Empezá a contarnos de qué se trata esto, que seguramente es algo que
que va a tener más de una lectura, más de una lectura, más de una interpretación. Vamos a ver cuánto vuelo tiene igual, ¿no? Pero claramente hay una política de destruir todo lo que se construyó a nivel continental en los años precedentes, y parte de ello es desconocer. Uno no entiende bien por qué al UNASUR, porque estaba muy ideologizada. Sí, más allá del símbolo, ¿no? Sí, pero podrían hacer algo peor, que es destruirla de adentro, ¿no? Y utilizar el sello para... que es lo que amagaron a hacer al principio. Pero bueno. Parece que no son tan fáciles los diplomáticos bolivianos, no lo van a hacer, y venezolanos, digamos. De torcerles el brazo tan fácil no son, entonces tienen que armar algo por afuera, porque si no... Pero no tiene... Ni a los uruguayos pueden doblegar. No tiene legitimidad, ¿no? Cuando vos haces algo así tan obsecuente por tu lado, pierdo... Bueno, dale, contalo. En fin, como habíamos anticipado el programa anterior, el pasado viernes 22 de marzo nació en Chile el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. 7 presidentes sudamericanos, el de Chile, el de Colombia, el de Brasil, el de Argentina, con vergüenza lo digo, el de Perú, el de Paraguay y el de Ecuador, también con vergüenza, además del representante de Guyana. Vos tenés doble vergüenza. Doble vergüenza, sí, se me suman. Doble cachivache me representa. Firmarían la declaración inicial de un organismo regional que permitirá afianzar la coordinación de las derechas a nivel continental, el cual ha excluido a Venezuela de cualquier tipo de participación hasta que el gobierno de Nicolás Maduro no sea revocado o derrocado. De hecho, llamaron al fantoche que tienen en Guaidó, que ya pierde legitimidad de hecho, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo desde que se declaró el presidente y nadie le da bola que... En fin, solo el imperio, ¿no? Es un buen representante colonial. Bolivia, Uruguay y Surinam, como decíamos recién, asistieron a la cumbre inaugural para conocer los alcances de la cita, pero sin sus presidentes. Y además rechazaron la participación en el acuerdo. Chile sostendrá la presidencia pro tempore durante los próximos 12 meses y luego será Paraguay el que la ostentará. Hay que ver cuánto dura esto, ¿no? Porque ya parece que la marea alta de la derecha en América Latina pasó. No digo que esté bajando, porque todavía tienen la mayoría de países, faltan un montón de procesos electorales, pero creo que la experiencia de Argentina ha dejado sus estragos, ¿no? Sí, y quizás y todavía no del todo, ¿no? Por ahí nos espera una noche Deseo creerte, pero nos espera una noche más negra, desgraciadamente, con un gobierno que no logra frenar una inflación que crece y que solo parece crecer, que ya está al borde de algo hiperinflacionario, ¿no? Porque arriba de 50 puntos ya, no sé, es muy difícil. Todo lo que es arriba de eso es casi es una moneda que no tiene valor. Con un dólar que aumenta y que tampoco, a pesar de que le dieron un airecito para que puedan ir licuando reservas y la plata que pedimos prestada, ¿no? Con los negociados de estos tipos, ¿qué es eso básicamente? Pedimos prestado para que se lo lleven con especulación con el dólar. Pero se presupone que si dejan que ese dinero se vaya en sostener el precio del dólar, están incumpliendo, digamos, con lo acordado con el fondo, con lo cual... Cumplieron todo hasta ahora. Cumplieron todo. Es un tobogán que no termina nunca de llevarte para abajo. Hay que decir, no en defensa de estos tipos, son indefendibles, pero hay que decir que en general el fondo siempre hizo eso, ¿no? Siempre se fue en especulación financiera las cosas que... los préstamos que ellos dieron, pero bueno, otra historia. Lo que sí, el resultado de este gobierno hasta ahora es patético y parece no acabar el tobogán, como decís, ¿no? La luz al final del túnel no está, claro, ¿no? Parece que hay negro, más negro, más negro, y ni siquiera hay fondo del túnel todavía, no sabemos hasta dónde irá esto. Sí, la luz al final del túnel va a ser una vela lo chiquitita. De Brasil, a los meses de arrancar nomás, también, oscuro, oscuro, oscuro y muy oscuro. Bueno, dale, ya que hablé de Brasil, vamos entonces a contar que se le terminaron los fueros al ex usurpador de la presidencia de Brasil, Michel Temer, y en el día... ¿Cuándo fue? El jueves, ¿no? Sí. Terminó detenido en relación a la operación anticorrupción Lava Jato. La operación Lava Jato que encabezara el juez
el ex juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, está siendo utilizada como cortina de humo para esconder la relación de la familia del presidente con bandas de sicarios y el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, o los estragos de la corrupción que tuvieron lugar en Minas Gerais con la rotura del embalse de la minera Vale en Brumadinho. De hecho, en el Día del Agua, el 22 de marzo, el viernes, un día donde la agrupación, el movimiento de afectados por las represas, tuvieron que anunciar que habían matado a una de sus dirigentes, a una de sus principales dirigentes, fue asesinada también a tiros. Todavía no se sabe muy bien ni cómo ni cuándo, pero bueno, ellos estaban haciendo una campaña muy fuerte en contra de la minera Vale y lo que había pasado en Brumadinho, que era justamente lo que ellos vienen denunciando desde hace años, que iba a pasar, que ya pasó, que sigue pasando y que no les importa nada y van a dejar que siga pasando en el futuro. La señora Dilma Ferreira fue quien fue asesinada. Y también lo liberaron a Temer, ¿no? O sea, liberaron a Temer y a todos los que habían metido presos, porque habían metido presos como a 7 tipos, por formar parte de un grupo de una asociación ilícita para llevarse dinero del Estado y cobrar comisiones a las empresas privadas y demás, desde hace décadas. Gravísimos los cargos, pero bueno, no van a estar en prisión preventiva. Se ve que la vara para medir que sí lo esté Lula y que lo esté Temer no es la misma. En cualquier caso, o sea, la lógica es la de Temer, ¿no? Que hasta que no se pruebe y no se haga el juicio no tiene por qué estar preso. Pero bueno, sabemos que Lula tampoco tendría que estar preso y ya lleva más de 500 días, o un año mejor dicho. Sí. ¿Qué más querías decir vos de Brasil? No, estaba pensando en que siempre se habla del expresidente Temer y en realidad es... No sé cuál es la figura, porque tampoco uno puede decir que fue dictador en el sentido clásico, pero no fue alguien votado, ¿no? Fue votado para vicepresidente, ojo. Sí, está bien, pero no para presidente y digamos, las circunstancias en las cuales asume como presidente son muy ilegítimas. Entonces, me parece corto el ex usurpador de la presidencia, también me parece corto. ¿Qué sé yo? Hay que inventar un nuevo... El golpe de Estado. El golpista. El golpista Temer. Sí, bueno, Telesur suele poner eso. Ahí, ¿no? Telesur suele poner el ex golpista o el ex presidente golpista. Claro, bueno, hay algo ahí... si habría que inventar una palabra, no sé cuál. En fin, una cortita de África es que hubo un ataque interétnico este sábado contra el poblado de Ogosagú en el centro de Mali que dejó al menos 150 muertos según las últimas cifras ofrecidas este lunes por Naciones Unidas. La ONU, que tiene una misión de paz desplegada en el país, dijo que sus cascos azules colaboraron durante el fin de semana en la evacuación de personas heridas, aunque no ofreció un número concreto y por supuesto nunca están ahí para evitar que pasen estas cosas, ¿no? Está bien, llegan a socorrer y a ayudar, pero no se entiende muy bien para qué están desplegados si pasan estas barbaridades. Sí. No le vamos a echar la culpa a los cascos azules, pero sí le podemos echar la culpa a los países que han sido colonia en estos lugares y que han en muchos casos fomentado estas rivalidades interétnicas, estas tensiones que hace que pueblos que convivieron durante siglos de golpe a través de la llegada del extractivismo y de la esclavitud y demás cuestiones se terminan enfrentando entre ellos, ¿no? Así que bueno, parte de la maldición del hombre blanco anda por ahí. Sí, y muchas veces fomentados, ¿no? Claro. Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, no está mal repetirlo. Fomentados, financiados, estas bandas que parecen de salvajes y nada más, ¿no? Y que inhumanos que son, en realidad están financiados por distintas o empresas o directamente países occidentales, por supuesto, de forma oculta.
Bien, y una noticia que es casi una patada, o en realidad debería ser la patada, pero también queríamos meter alguna noticia positiva en este boletín, antes de que nos pasemos a hacer un breve interludio musical. Porque Jacinda Ardern, que es la primera ministra neozelandesa, anunció el jueves pasado que las armas semiautomáticas de los fusiles de asalto quedan prohibidos en Nueva Zelanda. Luego del violentísimo atentado contra 2 mezquitas en el que se asesinó a 50 personas y se hirió a igual número. El atentado terrorista de Christchurch fue realizado con armas legalmente adquiridas, por lo que, bueno, obligó a que se repiense, ¿no?, la posibilidad o al menos cómo será el acceso a este tipo de armamento. Cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país, sentenció la primera ministra, para luego puntualizar en el listado más preciso, ¿no?, cuáles iban a ser todas las armas prohibidas. Ardern anunció también la prohibición de los cargadores de gran capacidad y de los dispositivos que permitan realizar disparos más rápidos. Esto significa un cambio en la legislación que debe ser aprobado por el Parlamento. De todas maneras, el compromiso de Ardern es presentar en abril el pedido de reforma, pero antes, ya para evitar que haya una compra masiva de estas armas antes de la prohibición, ya entra en vigor, digamos, la orden, así que bueno, ya no se pueden utilizar, ni comprar, ni vender este tipo de armas en Nueva Zelanda. Bernie Sanders, por ejemplo, en los Estados Unidos decía: prestemos atención a lo que está haciendo Nueva Zelanda, ¿no?, como reacción, como respuesta a este tipo de actos criminales, de estos atentados terroristas, si se quiere. Hay que prohibir este tipo de armas, no hay manera de justificar el tener una ametralladora capaz de matar a 50 personas y herir a otros 50 en minutos. No hay manera de poderlo justificar. Sí. Así nomás, no hay nada que agregar. En fin. Para alejarnos entonces de este mal cuerpo que nos deja hablar de este tipo de cosas que pasan en el mundo, que esta vez fue en Nueva Zelanda, pero que la semana anterior había sido en Brasil y la otra había sido en los Estados Unidos, y así siguiendo, y también de lo que pasó en Mali, donde no tenemos más detalles, ¿no? Es como, bueno, ya mataron, se enfrentaron entre ellos, 150 muertos, listo, ahí termina la noticia. Y si querés conocer un poquito más lo que pasó, la verdad que tenés que hacer un buceo muy muy profundo, y es muy difícil acceder a información sobre estas cuestiones. Así que bueno, para sacarnos ese mal cuerpo vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Divididos en una gran versión de la canción Par Mil de este verano. Es un concierto muy reciente, en la cual en el Festival de la Manzana, allí en General Roca, en la cual también participa Lisandro Aristimuño, y hacen Par Mil, entonces Divididos y Lisandro Aristimuño.
Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los miércoles en Radio H podrás escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitán, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Continent et contenu sur Radio H. Regardez le monde pour mieux voir l'Argentine.
Bien, y aquí estamos para una segunda ronda de noticias. Porque bueno, en Tailandia, este domingo los votantes se dirigieron a las urnas en las primeras elecciones del país desde que en 2014 un golpe de Estado llevó a una junta militar al poder. Con un 94% de los votos escrutados, el partido militarista Palang Pracharat lideraba por estrecho margen. Dos partidos políticos que competían en las elecciones han cuestionado los resultados, citando irregularidades. Pheu-thai, el partido del ex primer ministro exiliado Thaksin Shinawatra, dijo que intentará formar un gobierno, incluso si pierde el voto popular, mediante una coalición con otros partidos. El gobierno de Tailandia funciona con un sistema parlamentario. Se espera que los resultados definitivos de las elecciones estén disponibles en los próximos días. Perdón por este provechito aquí al aire. Para los que no se hayan dado cuenta, yo mismo me estoy prendiendo fuego, pero son las cosas que pasan. Tailandia, ese país del que hemos hablado un montón de veces, porque la verdad no se resuelve nada, sigue sin resolverse nada. Fue la señora de este hombre, de Thaksin Shinawatra, la que recibió el golpe de Estado. Ella les ganó las elecciones después a los militares, no aceptaron los resultados, siguen gobernando ellos, y estas elecciones seguramente fueron con un fraude importante. Vamos a ver qué pasa en el Parlamento. En algún momento Tailandia tendría que salir de esta encerrona militarista en la que está metida, pero bueno, también escuchar hablar de Tailandia es una rareza, ¿no? Sí. Igual siempre la imagen de Tailandia es esa, ¿no? Es un país muy militarizado. Digo, de todas las pocas imágenes que nos llegan, ¿no? Lo recortado y lo lejano. Hablemos de otro país militarizado. O bueno, en realidad el más militarizado vamos a hablar después, pero... ¿Vamos con Francia? Vamos a eso. No, es a Francia, por eso. Me mal confundí. Bueno, como ocurre en Francia, claro, con los chalecos amarillos en Serbia, miles de personas se movilizan cada sábado bajo el lema 1 de 5 millones, con exigencias al presidente del país, a la primera ministra y al parlamento. La 16ª protesta contó con la participación del actor Branislav Lesic, quien pronunció un discurso frente a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado, y también al general retirado Sreko Malinovic, quien también expuso sus opiniones. A los 20 años del ataque sufrido por Yugoslavia de parte de la Organización del Atlántico Norte, la guerra unilateralmente a los yugoslavos y bombardeando a Belgrado, causando miles de muertes, la sensibilidad de la población está herida y el gobierno pro-europeo es visto como una afrenta en la manera en que se adapta a las políticas económicas y sociales de su población para acatar las exigencias del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. O sea, están volviendo a perder la guerra. Sí. ¿No? O sea, la perdieron a los bombazos y ahora también la están perdiendo. Sí, te piden que hables más cerca del micrófono. Perdón, Martín. Igual como leí, por suerte hablé lejos. Sí, eso también es verdad, pero bueno, es mejor si se te escucha. Y además porque así salís en cámara, porque si tirás muy para atrás quedás fuera de plano. Pero me tengo que asomar, tienen que acomodar la cámara. Todo no se puede. No hay que quejarse tanto y hay que obedecer. Obedezca. Eso le dicen a los serbios. Y a los franceses, porque hablábamos de militarización, ¿no? Y estaba pensando en eso. Tranquilamente era Francia, yo leí Francia de costado y pensé que... En Emmanuel Macron, que está sacando a los soldados a la calle porque... Nada, están queriendo generar ahí la sensación de que se le va de las manos Francia, y ya hubo 8.000 detenidos. 8.000, estamos hablando de Francia, potencia mundial, país de los derechos humanos, bla bla bla, toda la zaraza que ustedes quieran, pero bueno, metieron preso a esta gente, hay muchos que están ya condenados, en fin, es muy compleja la situación en Francia. 19 semanas ya de chalecos amarillos, de sábados en los cuales los chalecos amarillos cortan las principales rotondas de los pueblos, de muchos pueblos, y también en las grandes ciudades, no solamente París. Porque uno por ahí se queda con la imagen, bueno, pero en París no había tanta gente. No, pero es que es París, es Toulouse, es Lyon, es Burdeos, es un montón de ciudades en las cuales son están rutas cortadas saliendo. También.
Claro que sí. Así que bueno, y el tema es que además se está contagiando, ¿no? Esta marea amarilla está contagiando también otros países, porque así como esta semana hablamos de Serbia, la semana pasada habíamos hablado de Albania, si no me equivoco, ya a esta altura ya no estoy ni seguro de lo que digo, pero digo, son varios países de los países balcánicos que se dicen que están en esta situación. Sí, cada vez que hay un problema social, digamos, y la gente empieza a hacer críticas al poder, se caen las caretas, ¿no? Y parece toda esta zaraza, como decía recién, de las supuestas democracias que no saben cómo lidiar con eso. Digo porque después siempre se critica mucho a los países latinoamericanos cuando tienen un problema así, como Venezuela, ¿no? Y se lo critica mucho. Ahora tenemos que ver también qué hizo Estados Unidos en Wall Street, qué hace Francia con las oposiciones, sin ser la oposición con la ayuda de un país extranjero, sin ser todo lo que es la oposición en Venezuela, ¿no? Sin ser eso, qué hace con su propia población cuando está descontenta con las políticas que llevan adelante. Sí, no, ni hablar. ¿Qué pasaría en estos países donde ya se militarizan por una simple manifestación? ¿Qué pasaría si además tuvieran las guarimbas que tuvieron en Venezuela, ¿no? ¿Cómo terminaría eso? En fin, sería bastante sangriento. ¿Y qué dirían los observadores internacionales y los periodistas, observadores, en realidad como periodistas internacionales, si hablaran con la misma vara de Venezuela y de París, o hubieran hablado de Wall Street con la misma vara? ¿Qué pasaría si habláramos todos con las mismas exigencias, ¿no? Bien, y volvemos a África y con otra cuestión triste, ¿no? Porque la cifra de muertos a raíz del catastrófico ciclón Idai ya supera los 750 entre Mozambique, Zimbabue y Malawi. Más de 100.000 personas se encuentran viviendo en campamentos para desplazados, transcurridos 10 días desde que el ciclón tocara tierra. Mientras continúan los trabajos de rescate en las naciones del sureste africano, los funcionarios advierten sobre brotes de cólera y malaria. La Organización de las Naciones Unidas informa que casi la mitad de los 1.700.000 personas afectadas son niños. 1.700.000 personas afectadas por este ciclón, que pasa también en el silencio. Pero bueno, que ya seguir criticando estas cosas. En Miami. Claro. Si no es en Miami, que tenemos ahí la cámara durante 72 horas seguidas mostrándonos la previa, el durante y el después, no nos vamos a enterar. Sí, en general sabemos cómo termina eso, ¿no? Cuba mandando médicos, y si se desborda un poco la situación epidemiológica o con el descontento social, la ONU manda cascos azules. América 4. Vamos con América... Sí. El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, culminó su investigación, que duró 22 meses, y concluyó que el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores no conspiraron ni coordinaron con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Si bien el informe completo de Mueller aún no se ha divulgado, el fiscal general William Barr envió una carta de 4 páginas este domingo a los líderes del Congreso, en la que explicaba su interpretación del contenido del informe. Mueller, yo lo pronuncio como si fuera alemán, pero no es, qué sé yo, se parece a eso. Puede tener otra pronunciación. Mueller, sí, Mueller, no sé, hay que ver el origen bien. Mueller, digo yo, también examinó si el presidente Trump podría ser acusado criminalmente por obstrucción de la justicia, pero no llegó a la conclusión definitiva. Barr citó un fragmento del informe que expresaba: si bien este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, tampoco lo exonera. En su carta, Barr, quien es el fiscal general desde el mes pasado, anunció que él y el vicefiscal general, es un embrollo esto, el vicefiscal general Rod Rosenstein había concluido que no hay suficiente evidencia para establecer que el presidente haya cometido un delito de obstrucción de la justicia. Esto es literal. El presidente Trump respondió a la carta de Barr con una publicación en Twitter: ni conspiración ni obstrucción, exoneración completa y total, mantengamos la grandeza de Estados Unidos. Él se siente libre de todo. Sí, no, además con el típico argumento de él, que no argumenta nada, ¿no? Dice, mantengamos la grandeza de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con...? No lo ensucien. Y mi tía Marta hace unas tortas maravillosas. Mantengamos la grandeza. Bueno,
Los líderes demócratas en Capitol Hill instan a Barr a que divulgue el informe de Mueller completo junto con la documentación en la que se basó. Varios miembros del Partido Demócrata criticaron a Barr por haberse tomado solo 48 horas para concluir que Trump no había cometido obstrucción en la justicia. Bueno, le llevó más tiempo que a Trump escribir su tweet. Sí. Tampoco nos vamos a poner tan exigentes, dijo. No. La justicia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no. Sí, estaba pensando en los paralelismos, ¿no? Con las propias, pero bueno, uno se queja ahí, en la democracia principal. Y bueno, la justicia de nuestro país también es la justicia de los Estados Unidos, Es ¿o no? eso. A fin de cuentas siempre resuelven allá, así que... Digamos, quién dirige, quién elige los jueces, los fiscales, las pruebas, quién las arma, quién las construye, todo eso viene, no sé si de afuera, pero al menos de agentes que trabajan para afuera. Esas cosas que pasan en la Argentina y que lamentablemente pasan en muchos otros lugares. Nuestro continente está atravesado hoy por esta política declarada de los Estados Unidos de ayudarnos a que tengamos una justicia independiente de la justicia, básicamente. Sí, por el manejo de la justicia, no solo estructuralmente, sino publicitariamente, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, imponen sentencias pseudojudiciales que no lo son, con mucho interés político, ¿no? En la Argentina se ve claramente, en Ecuador, digo, hay como una lógica ahí que no es casual en todos estos países, y que bueno, ya vemos cómo funciona. Hace un ratito hablábamos de esa vara distinta con la que se miden las cosas que pasan en el resto del mundo y las que pasan en Venezuela. Yo creo que para eso está bueno ver cómo Hispan TV nos informa sobre lo que ocurre en Venezuela. No es Hispan TV. Me estoy confundiendo. Es Telesur. El Hispan TV pensaba yo que era de Venezuela. No. Bien. Son estas cosas que tiene el directo que uno se confunde. Bien. Hubo un nuevo ataque al sistema eléctrico en Venezuela. Están otra vez con la luz cortada, por eso no nos vamos a poder comunicar con nadie de Venezuela porque no le vamos a hacer gastar. No tienen conexión a internet y en fin, la cosa está complicadita. Pero tranquilidad que vive Venezuela. Vamos a escuchar cómo lo denunciaba Delcy Rodríguez. En horas del mediodía se produjo nuevamente un acto de ataque y de sabotaje contra el servicio eléctrico. Se atacó una de las líneas que viene de Guri y al mismo tiempo se atacaron a través de medios electromagnéticos, se atacaron líneas que distribuyen la electricidad, la energía desde el centro a occidente del país. ¿Cuál era el objetivo nuevamente de este ataque? Quitarle la electricidad al pueblo de Venezuela, como terriblemente vivió nuestro país hace apenas 2 semanas. Otro de los datos que compartía además la vicepresidenta Delcy Rodríguez es justamente esta vinculación directa de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos mediante estas pruebas que mostrara ayer el Ejecutivo de Venezuela. Vamos a escucharla. ¿Quiénes fueron los primeros en aparecer en sus voces macabras, perversas y criminales? Marco Rubio, John Bolton. Esto se hace en el marco de las amenazas que hoy profiere nuevamente Mike Pompeo contra Venezuela. Otra vez, el trío de la desgracia para Venezuela, el trío de la perversidad, de la criminalidad, Mike Pompeo, John Bolton y Marco Rubio, de frente en este plan para agredir y atacar a nuestro pueblo. Rey, pero además es importante resaltar esta tranquilidad que se vive acá en Venezuela a pesar de estos nuevos sabotajes, a pesar de estas nuevas intenciones que limitan la tranquilidad del venezolano. Es por eso que Jorge Rodríguez, vicepresidente para la comunicación de Venezuela, extendía un llamado a la calma y que el pueblo de Venezuela se mantenga justamente en este escenario que siempre se ha mantenido, de resistencia y de conciencia de lo que está sucediendo en realidad. Vamos a escuchar. Todos los equipos se encuentran trabajando con muchísima acuciosidad y muchísima fuerza para lograr vencer
en esta guerra eléctrica y en este ataque concreto que se realizó en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Queremos decir que están todos los equipos a nivel nacional, en las estaciones, en las subestaciones, en Guayana, me refiero a Guri, a Caroachi, a Macagua, me refiero a todas las estaciones importantes y a las subestaciones, además de Corpoelec Nacional y del Despacho Nacional, trabajando arduamente para lograr la recuperación. Queremos pedirle al pueblo de Venezuela que nos ayuden en este proceso de recuperación, que mantengan la tranquilidad que hemos demostrado, la fuerza que hemos demostrado en estos días, porque esta guerra eléctrica contra el pueblo de Venezuela vamos a lograr vencerla. Estos ataques no solamente van a ser superados por la fuerza del pueblo, sino que van a redundar en mayor blindaje de nuestro sistema eléctrico nacional cuando hayamos logrado resolver la situación que se presentó. Está cansado el ministro Rodríguez, ¿eh? Parece que es arduo el trabajo de responder a los ataques permanentes, ¿no? En esta guerra comercial, en este bloqueo insistente, en este asedio que está sufriendo el pueblo venezolano. Tenemos una noticia para ese lado, ¿crees? Sí, porque la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley sobre amenaza ruso-venezolana. ¿Cómo es esto? Bueno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes un proyecto de ley para mitigar la amenaza ruso-venezolana y otros dos para limitar el acceso de Nicolás Maduro a armas no letales y para aumentar la ayuda humanitaria a Venezuela. Los tres proyectos fueron promovidos por congresistas demócratas del estado de Florida y los tres aprobados por unanimidad en la Cámara Baja estadounidense. El proyecto sobre la llamada amenaza rusa venezolana insta al Departamento de Estado a estudiar y presentar al Congreso medidas para limitar la influencia militar del Kremlin en Venezuela. La votación coincidió con la llegada este fin de semana a Caracas de 2 aviones militares rusos, según informaron medios locales, y a bordo de las aeronaves viajaba cerca de un centenar de militares y toneladas de equipamiento no identificado. La promotora del proyecto, Debbie Wasserman Schultz, quien lideró el Partido Demócrata entre 2011 y 2016, dimitió, salpicada por un escándalo al intentar perjudicar a Bernie Sanders durante las primarias a la Casa Blanca, se hizo eco en Twitter de la llegada de los militares rusos a Venezuela. El proyecto amplía la prohibición a la venta de armas que rige en Estados Unidos sobre Venezuela desde 2006. Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un plan para destinar $150 millones en ayuda humanitaria, comillas, le pongo yo a esto, a Venezuela entre 2020 y 2021. Su promotora, la congresista Debbie Mucarsel Powell, dijo que el plan aliviará de dolor al pueblo venezolano al brindar asistencia humanitaria de acuerdo con los principios humanitarios internacionales para aquellos dentro del país y en la región. Aunque algunos congresistas demócratas se han mostrado críticos con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y el liderazgo de su partido al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela, los tres proyectos que ahora pasan al Senado quedaron aprobados por unanimidad. Una clara muestra de intervencionismo colonial, es una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? De intervencionismo de un país sobre las políticas de otro. Y la unanimidad, ¿no? También señala mucho, ¿no? Señala cómo pueden disputar el poder, pero en el fondo tienen para por lo menos para todo lo que tiene que ver con la política exterior, tienen las ideas muy asimiladas, interiorizadas de por dónde tienen que ir los Estados Unidos, ¿no? Seguir peleando para ser la potencia. Sí, controlar el jardín trasero y cómo invierten en la oposición, ¿no? Dinero fresco para el próximo periodo, ¿no? Para asegurarse de que la oposición venezolana tenga la capacidad de hacer estos atentados, tenga la publicidad necesaria. Digo, eso claramente no va a ayuda humanitaria, y lo que vaya a eso, ayuda humanitaria, es para encubrir lo otro. Esto está muy claro. Bien, pasando ya largamente las 5 de la tarde, porque estamos así de atrasados hoy en nuestros tiempos, hacemos una tandita corta
Y seguimos adelante con todo lo que todavía tenemos para contarles. Tenemos algunos audios que queremos compartir con ustedes, que queremos escuchar, que queremos que ustedes también conozcan. Vamos a hablar sobre eso y seguimos con más noticias. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad el programa que conducen Ana Schulman y Homero Bonafer, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. A las 16 despega Continentes y Contenidos, mirando al mundo para interpretar la Argentina, conducido por Mariano Quiroga. Desde las 18 horas, Inés de Bella y María Gabriela Perugini te invitan a viajar, descubrir personajes con Subí que te llevo. Encontrá toda la programación y escuchanos en vivo en radioh.com.ar. Escuchanos en TuneIn, en Radio Cut o bajate la aplicación para el celular desde el Play Store. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio H.
Continuiamo su Radio H, Continenti e Contenuti, un programma di presenza. Recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el Año Internacional de la Mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté en un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Y quiero dar mi saludo a esta conferencia, ¿no? Así cortito. Y primerito me fui, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar rápido mi papelito cuando íbamos a entregar. Entonces tomé la palabra, le dije, soy Domitila, vengo del Comité de Amas de Casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros se vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud. Cuando estaba haciendo, me cortaron, basta. La gente empezó a gritar, no, que sigue. No hay un reglamento que dos... Bueno, después terminamos de escuchar lo que nos contaba Domitila Churanga, que era lo que estábamos escuchando aquí, y que lo interrumpimos porque Chungara, tenemos la posibilidad... Chungara era. Chungara, bueno, sí, perdón por equivocarme en el apellido. Pero tenemos la posibilidad de hablar con un delegado de la minga que está teniendo lugar en el Cauca, con Oscar Bonilla, y la verdad preferimos darle la posibilidad de salir, porque hace tiempo que queremos saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo allí en el Cauca colombiano. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué bueno poder hablar con alguien que no nos dé una información intermediada, ¿no? Sino que nos cuente realmente desde el territorio qué es lo que está pasando. Contanos, por favor, en qué consiste esta minga, qué es lo que están exigiendo. Bueno, bien. Primero agradecer por este espacio tan importante de poder informar, ¿sí?, a la opinión nacional e internacional de la situación que está viviendo en estos momentos, digamos, en nuestro país, Colombia, y digamos particularmente en el departamento de Cauca, los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, en este momento, digamos, y fruto pues de toda una situación que se está viviendo en nuestro país, en lo que tiene que ver con políticas estatales que van, digamos, directamente en amenaza a los territorios indígenas, campesinos y afros, pues se vino consolidando un proceso de movilización social, ¿sí?, que le hemos llamado Minga Social por la defensa de la vida, la paz, la justicia, ¿sí? Ese es el nombre que le hemos dado a la Minga, ¿sí?, y que arranca desde el 10 de marzo de este año, ¿sí? En movilización. Estamos movilizados en estos momentos en varios puntos a nivel nacional, ¿sí?, específicamente en los departamentos de Huila, de Caldas, Putumayo, Nariño, momento hay un punto en el Valle, ¿sí?, varias organizaciones, en el caso organizaciones indígenas del Consejo Regional Indígena de Caldas, Consejo Regional Indígena de Huila, Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿sí?, los compañeros campesinos, organizaciones campesinas del Cauca que también se han sumado a esta movilización, y algunos sectores sociales del país, ¿sí? Entonces estamos en un proceso de rechazo a todo lo que política que viene implementando este gobierno, ¿sí?, que no es nueva, ¿no?, sino una política, digamos, de represión, de exterminio, digamos, de los líderes sociales. En este momento llevamos de este gobierno 45 líderes sociales indígenas, digamos, asesinados a nivel nacional, lo que lleva este gobierno, que fue del mes de agosto del año 2018 hasta la fecha, ¿sí? Cantidad de amenazas y atentados también a los líderes sociales y líderes indígenas en este país, como de igual manera todo lo que tiene que ver con las políticas de extractivismo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las políticas mineras,
sí, el tema de hidroeléctricas, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos que está afectando directamente territorios indígenas, campesinos y afros. Entonces, principalmente la movilización vea en ese sentido, de igual manera todo lo que tiene que ver obviamente en el marco de los derechos de como pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales tenemos en el país y que están siendo vulnerados por este gobierno actual. Sí, vos hablabas de una minga por la paz. Indudablemente Cauca es uno de los lugares donde más víctimas ha habido justamente de esto que vos estabas hablando, de la persecución de los líderes sociales, de los líderes indígenas. Y uno puede llegar a pensar, quizás la gente que escucha asiduamente nuestro programa, no tanto porque hemos seguido muy de cerca la realidad colombiana, pero es probable que mucha gente piense, bueno, pero si ya se firmó la paz en Colombia, ¿cómo puede ser que todo esto siga pasando? ¿Cómo puede ser que no se estén cumpliendo con lo acordado? Sí, mira, pues digamos el gobierno anterior, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que estuvo durante 8 años, digamos, de gobierno y que se avanzó en un proceso de diálogo, digamos, de paz con uno de los movimientos, digamos, del guerrilleros más antiguos de Latinoamérica, como son las FARC, ¿sí? Y se logró, digamos, después de todo un proceso de diálogo, se logró unos acuerdos, ¿sí? Esos acuerdos se firmaron y, digamos, este gobierno, que es un gobierno, digamos, uno puede decir de la misma línea de derecha, el gobierno anterior, pero que este es un gobierno mucho más en línea de, podría decir, derecha extrema, ¿sí? Y pues obviamente se va en contra de todo esto que fue pactado, ¿sí? Porque obviamente la guerrilla se movilizó, una movilización de más de casi 9.000 individuos que entregaron sus armas, más de 13.000 armas que se entregaron, bueno, cantidad de cosas que se dio en el proceso, ¿sí? Gracias a ese proceso de paz, y que nosotros como organizaciones sociales, movimientos indígenas, bueno, todos apoyamos, porque obviamente nosotros hemos sido los más afectados por la guerra, y pues digamos después de todo eso lo que se esperaba era que se hiciera un proceso de cumplimiento, de implementación de esos acuerdos, pero a medida que ha venido pasando el tiempo, y eso fue parte también de su campaña, sí, de este gobierno, en acabar con esos diálogos, hacerlos trizas, que lo llamaron algunos de sus sectores más radicales, y hacer trizas esos acuerdos, se le llamaron a ellos, porque ellos lo que ven es que supuestamente se va a dar una impunidad a los líderes guerrilleros, pero cosa que no es así, porque en marco del proceso de paz pues establece un marco de justicia transicional, ¿sí? Y que ese marco de justicia transicional apenas está empezando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ellos todavía no han llamado, no han sido, o están pasando en estos momentos apenas a ese proceso de, digamos, de rendir cuentas, por decirlo de esta manera, al pueblo colombiano, y a decir la verdad, a dar, digamos, que se haga justicia, hacer reparación, y todavía no se ha dado ese proceso, porque apenas está, digamos, funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que se llama. Entonces han estado en ese proceso y lo han atacado fuertemente, no se ha implementado, hay 6 puntos de implementación, de esos 6 puntos la gran mayoría, digamos, no se ha podido avanzar. El grupo guerrillero, gran parte de esa gente que entregó las armas y que estaba concentrada en unos puntos, pues volvieron otra vez, muchos de ellos a volver otra vez, y se volvieron ya disidencias, ¿no? Se volvió otra vez la disidencia, y eso volvieron a surgir nuevos grupos armados, ¿sí? Ya obviamente es muy diferente la situación del conflicto a como estaba antes, porque antes había un grupo armado, digamos, fuerte, que en cierta medida tenía un reconocimiento político, por decirlo de esa manera. Hoy se crean una cantidad de grupos diferentes. Eso ha generado toda una violencia en este país, y eso se junta con el narcotráfico, que desafortunadamente todavía persiste en nuestro país, y que también ahora con este tema de no cumplimiento de los acuerdos, porque ahí estaba pactado el tema de la erradicación o sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y ese es un tema que en este gobierno ha cambiado totalmente la política que se traía, que tenía que ver con la sustitución voluntaria, y este gobierno lo toma como un tema de erradicación o nuevamente las fumigaciones. Entonces se ha complicado toda la situación, y esto ha llevado obviamente a que se comience nuevamente el tema de movilizaciones y se comience el conflicto armado en nuestro país. Oscar, hablemos un poco con más precisión de lo que ocurre allí en el Cauca, porque primero hemos visto cómo se movilizaban hace poquito los estudiantes, cómo se movilizaron después los empleados públicos, los docentes.
los campesinos, y ahora también se han sumado los pueblos originarios, o sea, los pueblos indígenas. Hay realmente allí una situación del Estado abandonando a todos los sectores de la población. ¿Cómo se percibe esto allí en el Cauca? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bien, aquí específicamente, digamos, en el departamento, digamos, el departamento del Cauca es uno de los departamentos, digamos, por primero que son un departamento que en su historia, digamos, cuenta con unos grupos, 10 pueblos indígenas que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, ¿sí? Y ahí, digamos, desde ese espacio, digamos, organizativo, se ha venido haciendo un proceso de resistencia a nivel histórico, una organización que ya va a cumplir 50 años, y desde ahí hemos venido haciendo un proceso de resistencia, principalmente en la defensa de la tierra, la defensa del territorio, ¿sí? Y eso, digamos, ha hecho que muchos de los sectores sociales se hayan ido sumando, ¿sí? Y conociendo este proceso y de otra manera con su autonomía en cada una de las organizaciones, pues han ido asumiendo también posturas en el marco de la defensa de los derechos. Entonces ahí comienzan temas como el tema de los estudiantes, los compañeros, digamos, en el marco de la defensa del derecho a la educación, ¿sí? De la educación superior, porque hoy, digamos, lo que se busca es la privatización, ¿sí? Hoy están llevando a privatizar todo, privatizar el agua, los recursos naturales, los derechos públicos, servicios públicos, todo. Y en este caso, pues la educación como un derecho fundamental que hoy, digamos, en Colombia debería estar así, pero no, porque cada vez lo están tratando más a la privatización, quitándole los recursos públicos y volviendo más un tema, digamos, de educación privada. Entonces eso ha llevado a que se hagan movilizaciones. Los compañeros tuvieron un proceso de movilización muy fuerte, ¿sí? Y digamos lograron en cierta medida que este gobierno se diera en parte en sus pretensiones de lo que tenía, y la movilización de los estudiantes logró ganar, digamos, en parte una gran cantidad de recursos importantes para el tema de la educación pública. De igual manera a los campesinos, el tema de lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, porque pues para muchos tal vez ese tema lo ven como que si fuera, digamos, una situación de que la gente lo hace porque quiere, ¿no? Sino claro, acá si haces porque toca, no hay alternativas reales, digamos, de mercado, de los productos que se cultivan, el costo de producción de los cultivos es demasiado alto, al sacar las cosechas no hay vías, ¿sí? Me he dicho, el costo de producción es demasiado alto no compensa con las cosechas, ¿sí? Con las ventas de los productos, y eso hace pues que la gente tenga que buscar otras alternativas. Oscar, es muy interesante escucharte y descubrir, digamos, una Colombia que aquí, por lo menos en la Argentina, los medios de comunicación, por supuesto, que no nos muestran, ¿no? Colombia es un ejemplo, sí, claro, a seguir porque tienen un gobierno muy consolidado, en fin, nos muestran una Colombia exitosa que cuando uno mira con un poco más de detenimiento, entiende que eso no es así. Pero incluso los colombianos no ven tampoco esta realidad que ocurre en los territorios. ¿Cómo perciben ustedes esa manera de informar de los medios de comunicación en Colombia, más preocupados por lo que pasa en Venezuela que en contar justamente la realidad que ocurre allí en los territorios donde están ustedes? Mira, desafortunadamente en nuestro país pues existen unos conglomerados empresariales, ¿sí? Que son los dueños de los medios masivos de comunicación en nuestro país, ¿sí? Entonces, y estos conglomerados empresariales que son dueños de una cantidad de empresas, ¿sí? Que hoy de multinacionales, ¿sí? Y tienen todo un poderío económico y de cierta manera inciden, ¿sí? En el gobierno, directamente en el gobierno. El gobierno no responde a unas necesidades reales del pueblo colombiano, sino que responde a las pretensiones de estos conglomerados empresariales, ¿sí? A estos emporios económicos. Entonces, y ahí mismo obviamente en ese emporio empresariales pues están los medios de comunicación, de los cuales ellos son dueños directamente. Acá no hay una imparcialidad en términos de comunicación. Acá se muestra lo que realmente les conviene mostrar, ¿sí? A esta gente que es dueño de todo ese conglomerado, y lo que les conviene a ellos, lo que no conviene no lo pasan, o lo pasan pero de otra manera, ¿sí? Informando de otra manera.
a medios a nivel internacional, inclusive a nivel del país. Por ejemplo, en esta minga que estamos aquí movilizados indígenas y campesinos, ellos tergiversan la información diciendo de que aquí la minga está infiltrada por grupos armados, que está financiada con, bueno, cantidad de cosas que no son, digamos, no son verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen ver, digamos, que estas movilizaciones no son movilizaciones justas, que es ganas, digamos, de que las organizaciones hacerle, digamos, como torpeda a este gobierno, pero no es así, es porque hay una afectación real. Entonces, realmente no tenemos en nuestro país unos medios que realmente comuniquen, ¿sí? Informen al pueblo colombiano, inclusive al pueblo internacional, de las realidades nuestras, ¿sí? De lo que realmente está pasando en este país. Este país está creciendo nuevamente la delincuencia, hay una corrupción profunda en este país, enquistada en las instituciones públicas, ¿sí? La fiscalía, todos los entes, digamos, públicos están inmersos en el tema de corrupción y entre ellos mismos se tapan, y eso hay pruebas contundentes en la fiscalía con el tema de Odebrecht, que no es únicamente en Colombia, sino en otros países, que han investigado y ya algunos de esos países han sancionado, pero aquí en Colombia no, matan los posibles testigos que han habido directos de esa situación, aparecen muertos de una u otra manera, como por arte de magia se envenenan, ¿sí? O aparecen de otra manera accidentes, porque esas personas directamente que conocen la situación directa, ¿sí? Y los que son realmente los que manejan situaciones como si no pasara nada. Entonces, todo esto es un engranaje, ¿sí? En nuestro país que desafortunadamente al pueblo colombiano y mucho a nivel internacional los tienen engañados, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país, y que nosotros como organizaciones sociales y pueblos indígenas conocemos realmente la situación real de las comunidades, de los pueblos, y lo que realmente, digamos, está pasando en nuestro país, Colombia. Yo te preguntaba por esto de ese cerco mediático, ¿no? Por ese silencio que se crea alrededor de lo que ocurre en los territorios, porque me imagino que esa debe ser una de las razones por la cual el presidente Iván Duque puede negarse a ir a hablar con ustedes, a escucharlos, a mantener un diálogo con la minga, con los pueblos indígenas, porque bueno, quizás haya muchos lugares de Colombia donde ni siquiera saben lo que está realmente pasando allí en el Cauca. ¿Cómo explicarías vos esta falta, digamos, de voluntad política del presidente para ir a hablar, conocer realmente lo que está ocurriendo allí y dar algún tipo de respuesta? Mira, en estos momentos el país está sufriendo una situación porque obviamente es el tema, ellos han atacado el tema de la implementación del proceso de paz, como te decía anteriormente, digamos, tratar de hacer tiza los acuerdos, y eso de otra manera les ha sido difícil en algunas partes, ¿sí? Y eso han acudido a una cantidad de estrategias, ¿sí? De manipulación y de situaciones. Digamos, en estos momentos el gobierno tiene unas situaciones que no quiere que públicamente, digamos, el país, este tipo de organizaciones como la de nosotros, le haga un debate público, porque lo que estamos pidiendo nosotros es eso. ¿Por qué? Porque le decimos, ellos, por ejemplo, el presidente hace cada 8 días lo que ellos llaman talleres construyendo país, ¿sí? Pero ahí únicamente entran los que ellos dicen que deben de entrar, los ministros deben decir lo que ellos deben decir nomás, mucho, ya es una situación totalmente arreglada, y pasa como que si el presidente estuviera pues en todos los departamentos, en todas las regiones del país, construyendo país, ¿no? Pero eso es todo una situación ya totalmente acomodada. Cuando lo llamamos nosotros a un debate, ¿sí? A un debate público, ¿sí? Que ya tenemos todo, digamos, organizado desde la política de país que él está implementando, y cómo eso realmente está afectando al pueblo colombiano, porque no es únicamente a nosotros como sectores sociales, campesinos, afros, indígenas, sino que es al país. Entonces obviamente no le conviene que el país sepa, y que lo que nosotros le vamos a plantear en ese debate, digamos, lo conozca el resto del país, porque va a quedar de una otra manera, digamos, su planteamiento, su política se le va a destapar. Entonces obviamente no le conviene en ese sentido. Eso uno. Y lo otro, de todas formas, este es un país que ellos se muestran duros, ¿sí? Porque es un país de derecha extrema, y obviamente no le conviene
digamos, como se dice, mostrarse para ellos, digamos, de ceder, ¿sí? Ceder tan fácilmente como se dice. Entonces se muestran duros frente a la petición que hemos planteado nosotros. Es un país que obviamente utiliza la fuerza pública y todo lo que tiene en sus manos para reprimir, ¿sí? Y digamos, en ese sentido ellos se muestran como con esa fortaleza. Y en cierta medida, gran parte, como lo decía hace rato, del empresariado colombiano, y ayer en en un encuentro que hubo a nivel del departamento del Cauca con los empresarios, pues ellos, una parte de ese empresariado le dio el apoyo a que no viniera a darle la cara a la minga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben también que allí le vamos a decir al país, y en el debate público lo vamos a desenmascarar, ¿sí? De lo que realmente está pasando en nuestro país, sus políticas que están afectando, y lo que están haciendo es profundizar mucho más la crisis que hoy vive nuestro país, vender nuestros recursos naturales, ofertar el país a las multinacionales, y bueno, en cierta medida responderle a lo que hoy le manda hacer el señor Donald Trump de Estados Unidos, porque aquí realmente este gobierno es un mandadero y un arrodillado a lo que hay las políticas de Estados Unidos. Oscar Bonilla, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que es muy importante poder escucharlos, y yo creo que quizás la comunicación así internacional desde otros países permita justamente que todo lo que nos estás contando pueda llegarle a la gente, ¿no? Primero a todos esos millones de colombianos que están fuera de Colombia, pero también poder filtrarnos y lograr que esta información circule y se conozca. Tengo aquí a mi compañero Martín Ruano, que te quiere hacer una última pregunta. Sí, una última pregunta muy cortita. En realidad quisiera hola Oscar, perdón, que me repitas el dato de la cantidad de dirigentes sociales asesinados por este gobierno. Mira, nosotros llevamos desde el momento en que se firma, digamos, el acuerdo de paz, a la fecha son 271 líderes asesinados, líderes sociales, ¿sí? Desde cuando, digamos, se hace ese proceso. Obviamente se incrementa cuando primero ya se sabe en el país quién gana la presidencia, ¿sí? Ahí comienza un aumento, digamos, acelerado de las amenazas, amedrentamiento y asesinato de líderes sociales. Y ya, digamos, en este año llevamos los 45 digamos, asesinatos de líderes indígenas únicamente, hablando de población indígena, ¿sí? De líderes indígenas, 45 asesinados. Entonces es difícil la situación, y hoy tenemos cantidad de líderes indígenas asesinados, sin contarlo de sectores sociales. Es una situación bastante compleja, y aquí, como lo decía hace rato el compañero, se habla sino de Venezuela, ¿sí? Entonces aquí se denuncia lo que pasa en Venezuela, se habla de que allá se le vieron los derechos, de las amenazas a los líderes en Venezuela, o la oposición, pero aquí sí eso no se dice, ¿no? O si se dice, no se dice como debería ser, sino que dice que lo mataron porque tenía problemas, otro tipo de problemas, ¿sí? Familiares o líos de faldas, como dijo el ministro de Defensa en su momento. Es una vaina absurda, totalmente absurda a la realidad de nuestro país, que digamos, desafortunadamente hoy estamos viviendo, y volví a recrudecerse el conflicto como se vivió un momento cuando estaba el grupo armado que se desmovilizó. ¿Cuáles te parece que van a ser los próximos pasos de esta minga, Oscar? Bueno, mira, en este momento nosotros estamos sentados hasta hace media hora con el gobierno, estamos sentados con la ministra, con el alto comisionado para la paz y con otros delegados de gobierno, ¿sí? Aquí en el Cauca, en el sitio un poco afuera de la minga, donde estamos concentrados. Pues le hemos hecho unos planteamientos al gobierno, principalmente en el tema de territorio, ¿sí? Porque obviamente la minga es reivindicativa y política. Entonces, aunque obviamente la exigencia principal es la presencia del señor presidente de la República en el sitio, ahorita estábamos tocando los temas reivindicativos, el tema de territorio, el tema de tierra, digamos, para que nos responda a nuestras peticiones, ¿sí? Y pues realmente lo que nos responde no satisface, digamos, nuestras exigencias a las organizaciones movilizadas que estamos acá en la minga. Y pues aquí está la situación, está compleja,
lo más posible es que ahora, digamos, en cierta medida se suspenda el diálogo que traemos con el gobierno, y pues ahí tenemos una amenaza directa que obviamente va a ser la intervención de la fuerza pública al desalojo de los puntos de concentración que tenemos en este momento. Eso no es nuevo, ya nos ha pasado digamos, en épocas anteriores, y cuando pasan ese tipo de situaciones, y pues bueno, la gente de nuestras comunidades que están movilizadas hoy están dispuestas, como lo dijo hoy uno de nuestros líderes, a hacerse matar por defender el territorio. Entonces, la situación está de esa manera, digamos, este gobierno no muestra voluntad, digamos, a responder a las peticiones, las justas peticiones, porque aquí no estamos pidiendo nada, digamos, de otro mundo, sí, sino que se respeten los derechos que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, a la salud, al tema diferencial como pueblos indígenas y especial, sí, y eso realmente no está dando respuesta, y principalmente el tema de territorio. ¿Sí? Entonces, pues lo que queremos es que hoy, digamos, se haga una suspensión o posiblemente un digamos, rompimiento de los diálogos, y bueno, aquí ya esperaremos a ver qué pasa. Esperamos, pues bueno, ojalá no pase ninguna situación, digamos, difícil. Hasta el momento nosotros tenemos ya 30 heridos, ¿sí?, en los diferentes puntos, en las intervenciones que ha hecho el SMAT, y el Escuadrón Antidisturbios, sí, a los sitios, y tenemos un muerto, ¿sí?, también, y 8 compañeros que desafortunadamente también cayeron en un punto que al parecer un artefacto explosivo, sí, y que también ellos eran guardias indígenas que también llegando a otro punto de concentración y también, digamos, fallecieron. O sea, podemos hablar de 9 muertos y tenemos más de 30 heridos en estos momentos en el tema principalmente de la minga. O sea que es una situación crítica, mucho más grave de lo que nos podíamos imaginar, Oscar. Te agradecemos muchísimo que te hayas podido tomar este rato para contarnos con tanto detalle, con tanta precisión, las cosas que están ocurriendo allí. Te aseguramos que desde nuestro lugar haremos todo lo posible para que esto se difunda, se conozca y vayan la mayor cantidad de oleadas de solidaridad hacia ustedes para ayudarlos a que tengan la fuerza necesaria para seguir luchando. Sí, muchas gracias por este espacio. La verdad que sí necesitamos mucho del apoyo de la solidaridad internacional para difundir todo lo que está pasando en este país y lo que nos venga ahorita, digamos, principalmente en el tema de derechos humanos, ¿sí? Y sí, pues ahorita, como les dije, estábamos en el espacio, digamos, con el gobierno, pues se pidió un receso, una suspensión, y pues por eso, digamos, estoy atendiendo la entrevista y bueno, agradecerles y sí, digamos, que se pueda difundir a diferentes medios para que realmente se conozca la realidad de nuestro país. Exactamente. Muchísimas gracias, entonces. Gracias a ustedes, muy amable. Pasó entonces por aquí, por Continentes y Contenidos, Oscar Bonilla, delegado de los pueblos indígenas, ¿no?, en esta negociación que mantienen con el gobierno colombiano. No sé cuál me preguntan ahora, pero bueno, hacemos, yo lo que diría es, en todo caso, de volver a lo de Domitila, a lo que habíamos empezado a escuchar, aunque nos vayamos de tema, pero bueno, la entrevista fue muy contundente y quizás necesitemos poder reflexionar un poquito y bajar el nivel de angustia, ¿no? Porque angustia un poquito saber lo que están pasando nuestros hermanos colombianos. No, que sigue. No hay un reglamento, que 2 minutos nomás, no podemos, que el tiempo, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga así. Entonces, al final, de rabia, como no se calmaba de rabia, me dijeron, oye, tiene 1 minuto más, ya cabe. Sí, gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros los bolivianos estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano, le dije así. Del imperialismo norteamericano, pero estamos seguros que si nosotros no nos organizamos y luchamos contra esta injusticia, nuestra situación no va a cambiar más. Gracias. Entonces la gente me empezó a conocer.
Entonces, cuando se hablaba de prostitución, de lesbianismo, sobre la violencia, se les daba cualquier cantidad de cosas. Pero cuando tú hablabas de tu familia, que tu familia no tiene esto, que no tiene leche, que no, te cortaban al tiro y no te dejaban hablar. Entonces eran dos cosas diferentes. Entonces, estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres de Sinopsis, ¿no?, era la yerna de Echeverría, que era el presidente entonces. Ella estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no?, como anfitrión. Entonces ella dice que hoy tenemos que presentar nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas, y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal, y me menciona a Bolivia, como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que hablemos de nosotros, de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento y ahí empecé a gritar. Les dije: señoras, perdonen que esta conferencia lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron: que le den el micrófono, que le den el micrófono, me llegó a decir. Entonces yo le dije: mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rami, a la canasta, y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan, y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije: ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo: mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo, y eso es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. ¿Está bien, señora? Está bien. Sí había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no?, muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted. Sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales. Bien, bueno, esa doble vara del feminismo, ¿no?, quedó ahí representada en esas mujeres que sí, que tienen una lucha común, pero a veces hay unos matices que deben estar presentes, ¿no? Sí, según por lo que recuerdo, sí, un poquito el video, los invito a buscarlo. Más que nada, igual me parece interesante recordar la figura de Domitila, que, digamos, estamos
a ver, se difundió hace unos días porque se cumplió ay, no me sale la palabra. Un aniversario. Un aniversario, pero no un aniversario porque es de fallecimiento, ¿no? Sí, bueno, sí, el aniversario del fallecimiento que fue el 13 de marzo de 2012. Es una luchadora boliviana. En este video en particular, que fue uno de los más difundidos, está muy clara la posición de clase de ella y cómo lo destaca. Termina de forma muy interesante el video. Nada, los invito a terminar de verlo. O sea, nos quedamos aquí con una pequeña intriga. O sea, descargamos... Pero también los invito sobre todo a conocer un poco la figura de Domitila Chungara. A veces es muy fácil porque se puede ver en YouTube, uno enseguida encuentra un montón de videos de gente hablando de ella, de sus luchas. Yo encontré alguno también de más íntimo, ¿no? De su familia, sus nietos, y bueno, nada, de sus hijos, sus hijas. Es bien interesante y es de esas figuras que uno debería conocer en realidad, ¿no? Que incluso yo, que tengo así un conocimiento bastante por arriba, me avergüenzo un poco porque nada, es una figura importante para la lucha latinoamericana. Sí, no, yo tampoco la conocía, así que eso, me tomaré el trabajo de escucharla, de conocerla un poquito más, su pensamiento, su obra y sus ideas. Porque además sí, pareciera que más allá de que hay como un gran ícono de las mujeres latinoamericanas, ¿no? Con Bartolina Sisa, no tenemos una gran dimensión del feminismo boliviano, que sin duda eso tiene sus referentes claramente, así que está bueno poder profundizar ahí y ver qué nos encontramos. Tenemos algunas cositas que no sé si nos va a entrar porque nos queda muy poquito tiempo ya, pero vamos a intentar ver alguno de los videitos que teníamos preparados. Ahora quedamos en manos del señor Edison Burbano, que va a elegir él qué nos pone y nosotros aquí recibiremos de pecho. Debe narrarse, saberse. Se debe de reconocer también con lo que significó el saqueo colonial de nuestros recursos naturales. Pero no es el propósito resucitar estos diferendos, sino ponerlos al descubierto, no mantenerlos en el subsuelo como algo subterráneo, porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y a partir de eso buscar hermanarnos en la reconciliación histórica. Estamos hoy en esta reunión de trabajo en la importancia, en la oportunidad gigantesca que es terminar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso abre un abanico de infinitas oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades y de vuelta, desarrollo de empleo, de proyectos, de dinamismo que tanto los argentinos necesitamos. Y creo, sinceramente, que en unos meses más los argentinos vamos a despejar todas las dudas que hoy existen en el mundo alrededor de nuestro proceso electoral. Los argentinos vamos a confirmar que hemos tomado un rumbo decidido y que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que no vamos a volver atrás. Y eso va a hacer que muchísimas más empresas españolas vengan a trabajar en conjunto con nuestras empresas, con nuestro talento argentino,
para desarrollar proyectos en beneficio de ambos países y ambas comunidades. Por todo esto, quiero proponer un brindis por sus majestades a 500 años de una de las grandes gestas de la humanidad, cuando Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo, cambiando mucho de esa historia en ese momento, en un año que para los argentinos también es una gesta que nos encuentra acá para ratificar lo que estamos haciendo, para estar convencidos de que el camino requiere de esfuerzo, de trabajo, pero nunca más volveremos a los atajos ni a las soluciones mágicas. Por la amistad entre los argentinos y los españoles, viva España y viva la Argentina. Ese es el contraste, ¿no?, que tenemos entre dos mandatarios muy distintos, el señor Andrés Manuel López Obrador y el impresentable de Mauricio Macri, angustiado, presidente de la Argentina. El angustiado de... Sí, qué mal momento, ¿no? El obsecuente y angustiado de nuestro presidente. Le queda poco, gracias a Dios. Sí, angustiado... Pero bueno, sí, es eso. Me quedé pensando en las palabras que había utilizado Oscar Bonilla para describir a Iván Duque, ¿no? Arrodillado, mandadero, le había dicho. Algo así, ¿no? Parece el señor Mauricio Macri con este rey de España, que también es un hijo de su padre, pero en fin, no tiene mucho que ofrecer. Ni siquiera es un personaje que tenga un volumen de personalidad como para que tengamos algo para decir. Realmente, más que haber heredado esa corona, no ha hecho nada en su vida. No, además arrodillarse frente a esta España es patético, ¿no? Es una cosa triste y oscura. Por otro lado, lo que es el deseo imperial, ¿no?, de algunos países, que no son ni siquiera capaces de arrepentirse de lo que han hecho hace 500 años. Ni de mostrar cierto arrepentimiento con eso. Es bastante triste, qué sé yo, ni siquiera terrible. La verdad que son bastante patéticos al hacer esto. De imperio les queda nada, además. Pero bueno, ellos quieren sostener esa imagen, sobre todo para sí mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, país menor al fin. En fin, así ha pasado este programa. Termina, la verdad que terminar escuchando a Mauricio Macri es una invitación a la angustia, justamente como decíamos. Así que lo que les vamos a proponer es terminar el programa con un poco de música, y con música que tiene que ver justamente con el entrevistado que hemos tenido. Música que viene allí del pueblo Nasa, del Cauca, uno de estos pueblos indígenas que están luchando justamente ahora mismo para que el presidente de ese país, el señor Iván Duque, escuche y atienda a sus demandas y a sus exigencias. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con los compañeros campesinos allí del Cauca, y seguiremos informando y seguiremos mostrando lo que está pasando en todos lados desde aquí, desde Continentes y Contenidos. La semana que viene estamos acá. Dale.